Había una vez un hombre llamado Marcos Vidal, que creció en las calles polvorientas de un pequeño pueblo al sur de México, donde los sueños parecían artículos de lujo que solo los ricos podían permitirse. Su madre lavaba ropa ajena desde las 5 de la mañana. Su padre había desaparecido cuando Marcos tenía apenas 6 años, dejando solo una silla vacía en la mesa y una herida que nunca terminaba de cerrar. Pero Marcos tenía algo que nadie le había dado y nadie podía quitarle: una llama interior. Una obstinada, terca, inquebrantable llama que ardía incluso en las noches más frías, cuando el hambre apretaba y las deudas golpeaban la puerta como cobradores implacables. Desde niño, Marcos dibujaba en los márgenes de sus cuadernos escolares edificios, puentes, ciudades enteras que aún no existían, pero que en su mente brillaban con una claridad asombrosa. Su maestra, la señora Consuelo, una mujer pequeña de ojos grandes y voz firme, se detuvo un día frente a su cuaderno y dijo algo que Marcos nunca olvidaría: el mundo necesita personas que puedan imaginar lo que todavía no existe. Tú eres uno de ellos. Con esas palabras grabadas en el pecho como si fueran tatuadas con fuego, Marcos estudió con una disciplina feroz. Trabajaba de noche en una gasolinera para pagar sus libros. Dormía 4 horas. Comía lo que había. Y aún así, cada mañana se levantaba con la misma determinación de quien sabe que el tiempo que se pierde lamentándose es tiempo robado al futuro. A los 27 años, Marcos Vidal era arquitecto. Había ganado una beca, se había graduado con honores y había fundado su propia empresa de diseño en la Ciudad de México. Su historia era la clase de historia que la gente cuenta en los discursos de graduación. Era el ejemplo vivo de que el esfuerzo vale la pena. O al menos, eso era lo que él creía. El éxito llegó rápido. Quizás demasiado rápido. La empresa de Marcos creció, los contratos se multiplicaron, las revistas lo entrevistaban, los colegas lo admiraban, y entonces, como suele pasar cuando uno corre demasiado rápido sin mirar el suelo, llegó la caída. Fue un martes por la tarde. De esos martes grises que no anuncian nada, y sin embargo, lo cambian todo. El socio de Marcos, un hombre llamado Rodrigo, en quien había depositado no solo su confianza, sino también la firma conjunta de todos sus contratos, desapareció. No metafóricamente, desapareció literalmente, con 3 millones de pesos de la empresa, con documentos falsificados y con una habilidad para la traición que Marcos nunca hubiera imaginado posible en alguien que llamaba su amigo. De la noche a la mañana, Marcos tenía deudas que no podía pagar, clientes que exigían proyectos que no podía entregar y empleados que miraban hacia él, buscando respuestas que él mismo no tenía. En menos de 3 meses, la empresa cerró. Los bienes fueron embargados. El departamento que había comprado con años de trabajo fue subastado. Marcos se encontró durmiendo en el cuarto trasero del taller de un primo, con 32 años. Una mochila con ropa y un título universitario que parecía burlarse de él desde la pared donde lo había colgado con orgullo. Pero lo peor no fue perder el dinero. Lo peor fue perder la identidad. Porque Marcos había cometido el error que cometen tantos seres humanos. Había confundido lo que hacía con lo que era. Y cuando lo que hacía desapareció, sintió que él también había desaparecido. Hubo noches en que se sentaba en el piso del taller, con la espalda contra la pared fría, mirando el techo de lámina y preguntándose si todo el esfuerzo había valido algo. Si su madre había lavado ropa por nada. Si la señora Consuelo se había equivocado al creer en él. El punto más oscuro llegó un domingo en diciembre.
Hacía frío, un frío inusual para la ciudad, y Marcos había pasado 3 días sin salir del taller. No había comido bien, no había dormido bien, y había hecho algo que nunca había hecho antes. Había empezado a creer la voz que le susurraba que quizás era mejor rendirse. Esa voz es peligrosa. No grita, no amenaza, solo susurra, suave y razonable. Argumentos que suenan lógicos cuando uno está cansado. Ya lo intentaste. Ya diste todo. No todo el mundo puede ganar. Tal vez no eres suficiente. Marcos tomó su teléfono. Marcó el número de su madre. Y cuando ella contestó con esa voz cálida que conocía desde antes de recordar, algo se rompió dentro de él. No de la manera en que se rompen las cosas que se destruyen, sino de la manera en que se rompe un dique cuando el agua ya no cabe más. Lloró. Lloró como no había llorado desde niño. Le contó todo. Le dijo que había fallado, que estaba agotado, que no sabía qué hacer. Y su madre, esa mujer pequeña que había doblado el lomo durante décadas sin quejarse, lo escuchó en silencio. Y cuando él terminó, ella dijo algo extraordinariamente simple. Marcos, ¿cuántas veces me viste caerme cuando éramos pobres? Él pensó un momento y respondió. Nunca. Ella entonces dijo. Exacto, no porque no me cayera, sino porque cuando me caía, esperaba a que no me vieras para levantarme. Ahora te estás cayendo delante de mí. Eso significa que ya estás listo para levantarte. Hubo un silencio largo, un silencio del tipo que cambia cosas. Y en ese silencio, algo dentro de Marcos Vidal comenzó a moverse, como una semilla bajo la tierra, invisible todavía, pero viva, irreversiblemente viva. Al día siguiente, Marcos se levantó antes del amanecer, no porque tuviera un plan, no porque supiera exactamente qué hacer. Se levantó porque había tomado una decisión que no se puede explicar del todo con palabras. Una de esas decisiones que no pasan por la cabeza, sino por el estómago, por los huesos, por algún lugar más profundo que la razón. Había decidido no rendirse, no de manera heroica ni dramática, sino de la manera más humana y cotidiana posible. Decidió levantarse, salir y hacer algo. Lo que fuera. Pero algo. Empezó desde cero. Literalmente desde cero. Ofreció sus servicios como dibujante técnico freelance en plataformas digitales. Cobraba una fracción de lo que antes ganaba. Trabajaba en una laptop prestada. Tomaba el metro para ahorrar. Y cada noche, antes de dormir, escribía en un cuaderno una sola cosa que había aprendido ese día. Esa fue su verdadera revolución. Aprender a aprender de nuevo. Porque el fracaso, si uno está dispuesto a mirarlo de frente sin apartar los ojos, es el profesor más brutal pero también el más honesto que existe. Y Marcos aprendió cosas que el éxito nunca le hubiera enseñado. Aprendió que había construido su empresa sobre la confianza ciega en otros sin construir sistemas de control. Aprendió que había corrido tan rápido que nunca se había detenido a preguntar hacia dónde iba realmente. Aprendió que había confundido acumular con crecer. Y aprendió, quizás lo más importante, que la humildad no es debilidad. La humildad es la única postura desde la cual se puede ver con claridad. Mes a mes, pequeño proyecto a pequeño proyecto, Marcos fue reconstruyendo. No su empresa anterior. Algo diferente. Algo más sólido. Algo que esta vez no dependía de la suerte ni de la confianza mal depositada, sino de un fundamento que nadie podía quitarle. Su conocimiento, su carácter y su capacidad de levantarse.
2 años después de la noche en que todo se derrumbó, Marcos Vidal estaba sentado en una sala de conferencias de un edificio de cristal en Monterrey. Frente a él, un equipo de inversores escuchaba su presentación con atención creciente. Pero esta vez era diferente. Esta vez no presentaba solo números y renders hermosos. Presentaba una filosofía. Había desarrollado un modelo de arquitectura social, un sistema para diseñar espacios comunitarios en zonas marginadas utilizando materiales locales y mano de obra del propio vecindario. Su metodología era innovadora, sostenible y, sobre todo, humana. Había nacido directamente de haber tocado fondo, de haber regresado a lo esencial y preguntarse, ¿para qué sirve realmente lo que hago? Los inversores aprobaron el proyecto, pero lo verdaderamente transformador no fue ese momento. Lo verdaderamente transformador había sucedido meses antes, cuando Marcos volvió a su pueblo y vio que la escuela, donde la señora Consuelo le había dicho que podía imaginar lo que no existía, aún estaba en pie, vieja y descascarada, con el techo amenazando derrumbe. Marcos diseñó una renovación completa, la coordinó sin cobrar un peso. Involucró a los padres de familia, a los estudiantes mayores, a los comerciantes del pueblo. Y cuando la escuela quedó terminada, con su nueva aula de arte y su jardín comunitario, la señora Consuelo, ya anciana y con los ojos nublados por los años, pasó su mano por la pared recién pintada y dijo, «Sabía que ibas a hacer algo así». Marcos entendió entonces que el éxito que había perdido era uno que nunca había sido realmente suyo. El éxito que estaba construyendo ahora era irrompible, porque no estaba hecho de contratos ni de edificios de cristal. Estaba hecho de propósito. Y el propósito, a diferencia de los bienes materiales, nadie puede embargarlo. Su empresa creció de nuevo. Esta vez despacio, con cimientos sólidos, con un equipo pequeño pero extraordinariamente comprometido. Esta vez Marcos no corría. Caminaba con intención. Y cada paso era firme. La historia de Marcos Vidal no es solo la historia de un hombre. Es el espejo en el que muchos de nosotros podemos vernos reflejados si tenemos el valor de mirar con honestidad. ¿Cuántos de nosotros hemos confundido lo que tenemos con lo que somos? ¿Cuántos hemos construido nuestra identidad sobre cosas que pueden desaparecer de la noche a la mañana? Un título, un cargo, una relación, una cantidad en el banco. ¿Y cuántos, cuando esas cosas se van, sentimos que nosotros también nos vamos con ellas? La primera lección que nos deja Marcos es esta. Tú no eres lo que tienes. Eres lo que eres capaz de hacer cuando no tienes nada. La adversidad no te destruye. Te desnuda, y lo que queda después de que todo lo superfluo desaparece es lo único que siempre fue real. La segunda lección es sobre la confianza, no la confianza en los demás, aunque esa también importa, sino la confianza en el proceso de reconstrucción. Marcos tardó 2 años en volver a estar de pie, 2 años en los que nada parecía funcionar, en los que los pasos eran pequeños y los resultados invisibles. Pero cada día sumó. Cada lección aprendida fue un ladrillo. Y los edificios más sólidos no son los que se levantan de la noche a la mañana. La tercera lección, y quizás la más profunda, es sobre el propósito. El verdadero propósito no lo encontramos cuando las cosas van bien. Lo encontramos cuando las cosas se rompen y nos obligamos a preguntar qué queda cuando todo lo demás desaparece. Lo encontramos en el fondo de la caída, en la conversación con nuestra madre a las 2 de la mañana, en el cuaderno donde escribimos lo que aprendemos cuando ya no tenemos nada que aparentar. Marcos Vidal no es un héroe porque nunca cayó. Es un héroe porque cada vez que cayó, eligió levantarse. Y esa elección, esa pequeña y monumental elección cotidiana, es la que está disponible para todos nosotros. Sin importar cuántas veces hayamos caído. Sin importar qué tan oscura esté la noche en este momento. La pregunta que esta historia te deja no es si vas a caerte. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando te caiga? Porque vas a caerte.
Todos lo hacemos. La vida no es la ausencia de caídas. La vida es el espacio entre cada caída y cada vez que decides, con el cuerpo magullado y el alma cansada, volver a ponerte de pie. Y si hoy estás en el fondo, si hoy sientes que la voz que susurra rendición es más fuerte que la voz que te llama a seguir, recuerda esto. El hecho de que sigas aquí, escuchando, buscando una razón para continuar, significa que la llama todavía arde. Esa llama eres tú. Y tú, como Marcos, eres más que suficiente para lo que viene.